Muy buenas tardes, mi nombre es Angélica Hernández y el día de hoy vamos a dar desarrollo al parcial número 1 de la asignatura de Estadística 2. Aquí vamos a hablar un poco del intervalo de confianza para la diferencia de dos medidas de las varianzas conocidas. Bueno, inicialmente hay que tener en cuenta que para hacer desarrollo de esto hay que verificar si las varianzas son diferentes o iguales. Para hacerlo debemos hacer uso de la función de distribución f, bien sea mediante el cálculo de la probabilidad de la muestra que se toma o que siempre deben ir de dos poblaciones con varianzas iguales o mediante el uso de un intervalo de confianza para la relación, según las poblaciones que se tomen. Aquí se usa la varianza de toma de muestra como un estimador. Para generar el cálculo de esto, nos parece importante resaltar las siguientes ecuaciones o fórmulas, en la cual la primera nos da un estadístico usado de el estimador puntual de la diferencia de medidas. La segunda es la variable aleatoria asociada con el estima, que será variable definida, que se usaría como t en caso de muestras pequeñas. Y finalmente tenemos la fórmula para calcular el intervalo de confianza y se debe tener en cuenta el nivel de confianza que se quiere considerar en los grados de libertad que se estén calculando. Como ejemplo tenemos una tabla que presenta los resultados de dos muestras aleatorias para comparar el contenido de nicotina de dos marcas, la marca A y la marca B. Aquí suponemos que los conjuntos de datos provienen de muestras tomadas al azar de poblaciones normales con varianzas desconocidas y va a tener un intervalo de confianza del 95% para la diferencia real. Para la solución generamos las varianzas, identificamos que sean iguales y se calcula S elevado al cuadrado sobre P, que está dado por la siguiente fórmula. Y aquí nos arroja que el intervalo de confianza es del 95%, que sería T 0,25 igual a 2,21 y generando la simplificación de esta fórmula. Ahora, el intervalo de confianza para la diferencia de dos medias, se tiene que este intervalo es un estadístico usando un estimador puntual de diferencia de medidas, que corresponde a esta fórmula. La variable aleatoria asociada con el estimador será variable de T, y para eso debemos simplificar esta fórmula y el intervalo de confianza está dado por el teorema de la distribución T con n grados de libertad. Aquí generamos un ejemplo que es sobre una producción de un producto que es el metal mediante su proceso estándar y se desarrolla un nuevo proceso en el que se añade una aleación a la producción de metal. Estos fabricantes se encuentran interesados en estimar la verdadera diferencia entre tensiones de ruptura de los metales producidos por las dos proporciones, ya que son diferentes. Para cada metal se seleccionan dos ejemplares y cada uno de estos se somete a una tensión hasta que se rompe. Aquí podemos ver las tablas del proceso estándar y del proceso nuevo, que son totalmente diferentes, y aquí suponemos que el muestreo se llevó a cabo sobre dos distribuciones normales e independientes para obtener intervalos de confianza del 95 y del 99% de diferencia entre los dos procesos, y se debe interpretar el resultado bajo la siguiente fórmula. Ahora tenemos el intervalo de confianza para dos medidas para datos pareados. Bueno, los datos pareados se puede decir que se puede suponer, o damos inicio con un ejemplo, cuando hablamos de 4 personas y que éstas se someten a un entrenamiento. Para este caso, estas 4 personas se someten a un entrenamiento y se hace una valoración, y posterior de que se genere esa valoración, nuevamente generan un proceso de entrenamiento y nuevamente se valora. Entonces, en este caso, se toman la valoración primera y la valoración después del entrenamiento realizado y se genera bajo la siguiente fórmula. Aquí como ejemplo, pues tenemos que la prueba de una crema dental, que como podemos ver, con crema, sin crema, cómo funciona. ¿Qué lo caracteriza? Que se toma la misma muestra para la misma persona, pero con datos diferentes, ya que corresponden a momentos diferentes. En este caso se trabaja con la diferencia de las cantidades para construir un intervalo de confianza, expedición para el intervalo de confianza, que sería el límite inferior con el límite superior, depende del promedio de las diferencias de un valor aleatorio de t-student, la desviación estándar muestral de la diferencia y el número de datos de la muestra. Ahora, las diferencias que existen entre la estimación puntual y la estimación por intervalo. Bueno, acá podemos ver que la estimación puntual busca con base a los datos muestrales de origen de una estimulación evaluada del parámetro y que recibe el nombre de estimación puntual. Por otro lado, tenemos la estimación por intervalo, que determina en qué forma probable se encuentra el valor de parámetro y recibe el nombre de intervalo de confianza. Dentro del ejemplo pues que tenemos aquí, consideramos
las siguientes observaciones que representan la duración en hojas de cierto tipo de lámpara, donde podemos ver que aquí se puede generar el cálculo de mediana. Debemos ordenar las observaciones para obtener una estimación puntual, y la estimación por intervalo se debe generar o tener conocimiento de 20 observaciones medianas y que se genere un promedio de las dos centrales. Ahora, ¿qué es una muestra piloto? La muestra piloto básicamente consiste en que el tamaño de la muestra son para estudios que se recomienda incluir entre 30 y 50 participantes, los cuales deben poseer atributos que deseen medir la población sujeta del objetivo que se está buscando. Esta cantidad sería suficiente para obtener una curva de normalidad de la encuesta piloto o una estrategia que ayude a evaluar o probar un cuestionario utilizando el tamaño de la muestra más pequeño que el de la muestra empleada. Dentro del ejemplo, quisimos poner el ejemplo de un personal sanitario que trabaja en un servicio de obstetría que se encarga de generar unos formularios donde las personas llenan esos formularios y se evalúa conocimientos, habilidades, experiencia, confianza, compromiso y emparatorios, compromiso común y motivación. Esto con el fin de poder calcular el nivel de confidencialidad que tienen los usuarios hacia la entidad y todos los demás aspectos.